cientos de años, la Iglesia Católica se encargó de detener, juzgar y condenar a miles de personas, sencillamente porque no estaban siguiendo las normas morales que la misma Iglesia dictaminaba como correctas. Para esto se hizo uso de cientos de métodos sádicos para hacer sufrir a los supuestos herejes y pecadores. La pregunta ahora es, ¿cómo se origina esta ola del miedo? Veamos. Antes del descubrimiento de América, Castilla nombra a Tomás de Torquemada como inquisidor general. Este hombre, el cual no conocía límites, fue la pieza clave de la Inquisición de España. Torquemada era considerado el martillo de los herejes, pues sin piedad buscó acabar con todos los que estuviesen en contra del cristianismo, tras la idea de que solo se conseguía unidad si había una sola religión. Los principales objetivos de la Inquisición española fueron los judíos y los musulmanes. Ellos tenían dos opciones, o emigrar o convertirse al cristianismo. Algunos emigraron y otros decidieron convertirse al cristianismo, pero seguir con sus prácticas religiosas a escondidas. El proceso de evangelización durante la colonia se vio obstaculizado por un conjunto de creencias y tradiciones americanas. Los nativos tenían objetos divinos y practicaban rituales que giraban en torno a sus dioses. La iglesia, entonces, comenzó a destruir un sinnúmero de objetos y a castigar a aquellos que siguieran rindiendo culto a estos dioses. En América se crearon 3 tribunales de Inquisición. Primero se crearon 2 en 1569, que fueron el de Lima y el de México. Luego se creó un tercer tribunal en 1610, el de Cartagena. Debemos analizar entonces 2 cosas. Primero, los tribunales de Lima y de México fueron ubicados allí estratégicamente, pues estas eran las ciudades que más judíos tenían. Estos judíos habían huido de España por el tema de la Inquisición. Por otro lado, podemos ver cierto aire de búsqueda de riqueza por parte de la iglesia, pues cuando se capturaba a una persona, a los pocos días se tomaba poder de sus bienes, que lo mismo pasaba con los indígenas, se tomaba el poder de ciertos objetos que estaban hechos en oro y en plata. Podemos identificar entonces 3 diferentes naturalezas de la Inquisición. Una naturaleza política, que buscaba unificar un territorio para dominarlo totalmente. Una naturaleza religiosa, que buscaba la conversión de las almas, y una naturaleza económica, que no apartaba las riquezas. Ahora hablemos de los métodos utilizados durante la Inquisición para enjuiciar a los detenidos. La Iglesia Católica tomaba versículos bíblicos para respaldar las condenas. Por ejemplo, los 10 mandamientos eran tomados y se les agregaba la parte de que los que no lo cumpliesen debían ser condenados a muerte. Los autos de fe eran ceremonias en las cuales se anunciaban las sentencias finales de los condenados. Había 3 tipos. Unas eran generales que se hacían en la plaza pública para que todo el mundo lo viera y se terminaba básicamente con la quemada de los condenados en la hoguera. Había otras que eran particulares. Era un número reducido de reos y se hacía en una iglesia. Y finalmente había una que era singular, que era contra un solo reo y se hacía en un tribunal. Los grilletes eran utilizados para colgar a las víctimas. Estas permanecían así durante un indefinido tiempo y podían causarle dolores en las articulaciones. La cometa del obispo era un peso que los condenados debían llevar en los tobillos, muñecas, cintura o como un collar. Esto durante un largo tiempo, semanas, meses, años o incluso toda la vida. Se utilizaba gran variedad de látigos. Entre ellos tenía 2, 3 y hasta 8 cadenas provistas de abundantes estrellas y hojas de acero cortantes que se utilizaban para flagelar el cuerpo humano. Los instrumentos del carcelero eran utilizados para controlar la turba de los prisioneros semidesnudos. Un ejemplo de estos es el agarracuellos. La flauta del alborotador era un instrumento hecho de hierro. El collar se cerraba fuertemente al cuello de la víctima y sus dedos eran aprisionados con mayor o menor fuerza. El cepo chino era una caja generalmente de madera donde se colocaban los pies del torturado. El verdugo apretaba a través de la manivela y el dolor de la víctima aumentaba gradualmente. La dama de hierro era un sarcófago con forma de muñeca, en cuyo interior, repleto de púas, se situaba la víctima y se cerraba, quedando todas las púas clavadas en su cuerpo. El potro era un instrumento de tortura, en donde se estiraba lentamente a la víctima produciéndole luxaciones en todas las articulaciones, muñecas, tobillos, codos, rodillas,
hombros y caderas. La cuna de Judas era una pirámide de madera o hierro, sobre la cual se alzaba la víctima y una vez arriba se la dejaba caer sobre ella, desgarrando el ano o la parte íntima. A este instrumento se le conocía como el aplastapiernas o el divisor de rodillas. Estas máscaras se imponían a las personas que habían mostrado cierto descontento hacia el orden. Estas máscaras tenían pedazos de metal que laceraban la cara. En la rueda se ponía el condenado en la parte convexa de la misma, convenientemente atado, y se le dejaba caer sobre lugares escarpados y pedregosos. Rodando a grandes velocidades, el cuerpo se descarnaba y fracturaba totalmente. El método de frío y calor era una tortura refinada. Se afeitaba la cabeza al torturado y se colocaba sobre ella dos recipientes, uno con agua hirviendo y otro con agua helada. Se dejaba caer en la coronilla de la víctima una gota de cada uno de ellos alternativamente. El cambio brusco de temperatura producía un efecto bastante doloroso. Cientos de afilados clavos componían el respaldo y el asiento de esta silla de torturas. Varias veces el asiento se calentaba para que el dolor y el sufrimiento fuese mayor. Estos fueron solo ejemplos de los cientos de métodos e instrumentos utilizados durante la Inquisición. Si bien sabemos, esta ya fue abolida gracias a los movimientos independentistas y a la Ilustración, y que los tribunales ya no están funcionando, pero no cabe duda que la Inquisición marcó la historia de nuestros territorios.